Bueno, un tema que se empezó a conocer recién la semana pasada, a fines de la semana pasada, y que ha tenido una importante repercusión en la órbita política, en la órbita judicial, los trabajadores del Ministerio Público de la Acusación y de los tribunales santafesinos, y que tiene que ver con 195, si no me equivoco es el número, de nombramientos que aparecieron a través de una lista firmada por el responsable total, si se quiere, del área del MPA, que es el doctor Jorge Baclini. Dentro de esa lista, sin concurso, sin un orden de mérito aparente, aparecen algunos apellidos que son vinculados a la propia familia judicial, a la propia familia del MPA e incluso al Poder Ejecutivo Provincial. Y estamos hablando de personas que hasta el momento aparentemente se desempeñaban o en el Ministerio de Seguridad o en el Ministerio de Justicia y que dan el salto del Poder Ejecutivo al Ministerio Público de la Acusación. A un lugar específico, además del Ministerio Público de la Acusación, porque me parece que es un dato no menor también, que todos iban a parar al órgano de investigaciones del MPA. Sí. Flamante organismo, ¿no? Además, Héctor. Bueno, el MPA, ¿cuánto tiene? No, pero aparte el órgano de investigación es específico del MPA, que tiene una tarea específica y que tiene que, muy probablemente, desde allí investigar los propios actos del gobierno. Entonces es muy extraño, muy raro, muy llamativo, muy burdo, que sean designadas personas que están trabajando en un ministerio o en los ministerios del Ejecutivo directamente al Ministerio Público de la Acusación, a ese órgano específico además, ¿no? A ver, aclaremos que no es la primera vez que sucede. No. Esto es casi, te diría, moneda corriente de los últimos años y hay innumerable cantidad de casos que han pegado el saltito del Ejecutivo o de algún ministerio del Ejecutivo Provincial a la órbita del MPA. Sí, la diferencia es que en esos antecedentes había un viso de legalidad que era el concurso anterior. Iban y te rendían el concurso, Iban, por lo rendían menos. un concurso, les daban una prueba, acompañaban antecedentes, sumaban un puntaje y después el gobernador le daba, redondeaba esa legalidad, la mandaba a la legislatura y se aprobaba el pliego. Es decir, pasaba 2 o 3 tamices. Entre ellos el del Poder Legislativo. Entre ellos el del Poder Legislativo que le da, bueno, esa contundencia. Y que los que se quedaban afuera decían, en la parte de la entrevista lo acomodan, le peinan la peluca, lo acomodan. Recordemos el antecedente, además, no menor, y que tiene que ver con el Ministerio Público de la Acusación y que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad también, porque la mayoría de los que entraron son del Ministerio de Seguridad. Los que estaban por entrar y ahora lo suspendieron. Recordemos el antecedente de Puyaro, ¿no? A todo esto con el MPA y la causa de Puyaro, pasándole las preguntas como la escuela a un comisario, ¿no? Para que rinda. Digo, para que vean que también hay distintos ámbitos, la policía, etcétera, etcétera. Para mí eso es una confusión porque no hay preguntas en los exámenes de la Junta Calificadora. Se entrega un trabajo como una monografía. Claro, lo que sí se Eso era un chiste. Lo que sí se todo lo demás, que más allá que era horrible todo eso, sí, eso era un chiste. Lo que sí se entrega un trabajo de forma anónima, ¿no? Y Puyaro le pidió eso es verdad. cuál era el seudónimo. seudónimo. Siendo el organismo tan exclusivo, como dijiste, tan específico, no, ¿cualquiera puede tener la chance de trabajar en eso? ¿O no tenés que tener cierta idoneidad para o estar capacitado, una cierta experiencia? Hasta ayer sí. Pero la gente que entró, o sea... Y justo tienen algo que, más allá de que los hayan metido así de una, ¿tienen algo, algún antecedente, algo que los califique como para estar a cargo de eso? Sí. Por ejemplo, una es la hija de un senador. Claro, esa es la... Ahora vamos a ir con la lista. Quiero contar brevemente la historia, si se puede. Dale. Esto nace en la legislatura que en el diciembre del 2014 sanciona una ley que crea el organismo de investigaciones. Es la ley que principalmente redactó Eduardo Tognoli cuando era diputado provincial. Esta ley en la legislatura se aprueba, se promulga el 20 de enero del 2015 y fija un plazo de 4 años, que venció el 20 de enero del 2019, para que el fiscal general incorpore al organismo de investigaciones el personal que crea necesario para trabajar en estas investigaciones. Le dan cargos por concurso, es decir, el Poder Judicial, porque el Ministerio Público de la Acusación depende del Poder Judicial, no es un órgano
extra poder, no tiene presupuesto propio, depende de todo el presupuesto que le dé el Poder Judicial. Entonces, ¿qué dice la ley? Tenés 50 cargos a disposición, convocá concurso, hacer concurso y nosotros te garantizamos 50. Después tenés la posibilidad de traspasar personal del Poder Ejecutivo a esta órbita para seguir trabajando en el caso que necesiten más personal. ¿Qué pasó? Los plazos se vencieron porque vencieron el 20 de enero del 2019 y la resolución del actual fiscal general es del 7 de febrero, es decir, 15 días después. Por lo tanto, no tendría validez si uno se pone muy celoso en la cuestión el periodo temporal. Está vencido. Está vencido. O sea, el fiscal podía incorporar hasta el 20 de enero. El 20 de enero, no lo hizo. Exacto. ¿Qué se descubrió con la firma de esa resolución? Se descubrió un listado de 195 personas, muchas de ellas, aproximadamente 80, 85, son policías que ya venían desempeñándose en la PDI, porque antes que exista el organismo de investigaciones, la PDI, la Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Seguridad, era la que trabajaba en función judicial y no en función de seguridad como trabaja el vigilante. O sea, investigaba para los fiscales. Exacto, tal cual. Es así. Entonces, lo normal es que, y muchos de esos agentes figuran, que esos agentes que ya lo venían haciendo de esa manera, pasen al organismo de investigaciones, porque era lo correcto. Bien, hasta ahí viene todo claro. Porque había mucho mérito en algunos casos para que eso suceda. O sea, un poco más de un 30%, 40%. Pongámosle la mitad. La mitad eran policías que ex PDI, muchos de ellos muy buenos investigadores, que pasaron al organismo de investigaciones. ¿Qué sucede? Hay 95, 100, 90, 80, según el caso, que pasaron del Poder Ejecutivo, principalmente del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, y muchos de ellos administrativos, a la órbita del organismo de investigaciones. Y lo que generó mucho ruido, es que muchos de estos, que no son policías que estaban en la PDI, sino de los otros, pasaron al Poder Ejecutivo a través de un curso limitadísimo de 2 meses, 5 meses, 6 meses, que les permitió tener estado policial. Entonces vos, al tener estado policial, ya estabas en condiciones de pasar al organismo de investigaciones. Es decir, vos en 2 meses, 5 meses, 6 meses, le ganaste una carrera, sacaste una ventaja enorme respecto al empleado de carrera del Poder Judicial que viene hace 20 años concursando. De ahí la bronca del sindicato que dice, ¿por qué si Berlanga hace 6 meses hizo un curso? El sindicato que se enteró hace 10 minutos también. No, tengo entendido que estaba más o menos al tanto. Estaba más o menos al tanto, pero recién habló hace 20 minutos. Estaban más enojados los empleados que el sindicato. Entonces se plantea esto. ¿Por qué Berlanga, que hace 6 meses, hizo un curso de 6 meses, que le bastó para tener estado policial, lo pasan al organismo de investigaciones, y yo, que tengo 20 años de experiencia, por lo que sea, como escribiente, como administrativo, como investigador, me mandan al banquito a esperar y seguir esperando? Y después está todo esto desde el costado de la formalidad. Y después, el otro costado es el que es el escandaloso, para mí el más chiquito, pero que tiene más mucho más explosión en los medios de comunicación. ¿Te gusta piripipí? Para usar la palabra. Tiene más piripipí. Está de moda ahora. Sí. Porque son hermanos de, hijos de... Bueno, pará, vamos por parte, vamos por parte. Digo, está bueno esta introducción para que entendamos de qué se trata. Después hay que discutir una cuestión de fondo. Si fue legal o no fue legal lo que hizo Baclini, si está amparado por la ley que votó, que en su momento sancionó la legislatura y que el Ejecutivo reglamentó para poder avanzar sobre esto. Porque si no hay un viso de ilegalidad, que es lo que ya explicó Baclini, muchacho, esto está amparado por una ley, a mí me lo permiten, ¿por qué no lo puedo hacer si me ampara una ley? Porque tenía vencido el plazo. Ahí va, ese es el detalle interesante. Pero vamos a esto, porque toda esta discusión de fondo, que es, bueno, el plazo, la ley, de alguna manera se empaña cuando empiezan a aparecer los nombres.
¿Quiénes son los que aparecen dentro de los 195 personas en la lista? Vamos a repasarla, vamos a ver quiénes son los que aparecen, si les parece, Berli. Sí, a mí me parece que con un par de nombres alcanza y sobra. Digamos, Bueno, tampoco vamos puntemos, como ponernos en dicen. supervigilante de todo el mundo. No, digamos, no, pero esas son las listas, digo, están las listas de todos los que entraban y demás. Aparecen algunos nombres que llaman la atención muy fuertemente. Por ejemplo, una chica de apellido Gramajo, que aparece allí y que es la hija del senador Gramajo. Ajá. Ex senador peronista hasta... No, sigue siendo. No. Sí, sigue siendo. Sigue siendo peronista, sí. Dijo que apoyaba a Antonio Bonfatti, pero sigue siendo peronista. Pero no es candidato por el peronismo, es candidato... Bueno, sí, dale. Dale. Ex senador peronista. Bueno, ex senador por el peronismo. Una chicana. ¿Pero por qué? Una chiquita. No, dale. no es verdad. Dale. Sí, él manifestó ¿Quién aparece? públicamente. La hija de un senador. La hija del senador Gramajo, por ejemplo, que tiene en sus redes sociales fotos con el ex gobernador Bonfatti, con Gramajo, diciendo los dos grandes hombres de la política de Santa Fe, etcétera. Aparece también, para mí el más llamativo de todos, para ponerlo incluso, es la hija del propio Baclini. O sea, el señor que firma, el jefe del MPA que firma, la pone a su hija por la ventana dentro de esta fuerza, ¿no? Es como muy fuerte. Porque ya como que, porque ya hay una cosa que decir, muchacho, La piscina fácil, un límite, digamos, O sea, la nena no, bueno, va adentro, después ella también, vamos adentro. Pará, paréntesis, déjame hacer estos paréntesis. Todas estas personas ya estaban desempeñándose o desempeñando funciones en el Poder Ejecutivo. Claro. Sobre todo en el órbita del Ministerio de Seguridad y también del Ministerio de Justicia. Y Derechos Humanos. O sea, ya básicamente, si alguno quiere ser mal pensado y dice, bueno, acomodaron a muchos, algunos ya habían sido en su momento acomodados o puestos en alguna función, primero, porque siendo familiares de funcionarios. Muchos digamos, de ellos ¿no? primero los acomodaron en el Ejecutivo, después le hicieron hacer el curso de los... Y ahí movieron. Y ahora los pasaron a la cosa. ¿Quién más está en la Insisto, lista? lo loco de todo esto es que toda esta gente va a un lugar específico, que es el lugar de investigación, además del MPA. No digo por la duda, para aclararlo. También hay una señora de apellido Tejeda, que averiguando es la hermana de la candidata a vicegobernadora, Ajá. de Antonio Bonfatti. Victoria Tejeda. Es la hermana de Vicky Tejeda, entre otros nombres que aparecen allí. ¿Quién más? Bueno, aparecen nombres ya vinculados a la justicia, algunos nombres vinculados a la justicia específicamente, como nombres de gente, tiene justo el mismo apellido de gente de la Corte, hay mismos apellidos de gente que trabajaba en la justicia federal, que ahora, como Escobar Sello, por ejemplo, que trabaja en el MPA, también tiene a la hija. No, la hermana es. La hermana, hay otra hermana más que es de otro fiscal, de apellido La Cuadra. Se me está escapando alguno ahora muy puntual. Está un familiar del fiscal Chapapietra de Rosario. Es Chapapietra de Rosario. Estoy buscando aquí el diagnóstico. Está la hija de Corbellini. Corbellini. Que fue el ex director general de la PDI. María Guillermina Herbeta. Mirá, me suena ese apellido. Herbeta, no sé si tendrá alguna relación con Daniel Herbeta, Creo que es familiar. quien fuera presidente de la Corte Suprema, digamos, uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Y la hija también. Está la hija de Bengochea, que es el jefe de la Unidad Regional 2. Ignacio Baclini. Yo la pregunta que me hago es, ¿qué objetividad van a tener todas estas personas para juzgar cuando les toque investigar algo que tenga que ver con el actual gobierno? Yo tengo una pregunta que me parece superadora. No me importa esa que estás haciendo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque te diría, si está el hermano de Berlanga, no lo voy a poner a investigar a Berlanga si Berlanga se robó algo. Vos, porque sos ¿no? bueno. Porque lo tengo a Citroni, que Citroni no lo conoce a Berlanga, y de última me garantiza. Ahora, ¿qué idoneidad tiene el hermano de Berlanga para estar ahí? No, además. Eso. ¿Por qué? Además, bien. Me importa más eso, digamos. Sí. Porque no te puede investigar a vos porque sos tu hermano. Sí. Pero no puede investigar ni a Nuna, ni a Citroni, Puede ni a Daniel, investigar. a nadie. Digamos, Claro. Bueno, ¿qué pasó hoy? Ojo, a lo mejor los 6 meses de eso que tuvieron que No, le cursar, sirvió, puede ¿le ser. sirvió? Sí. Capaz que un curso express avanzado. Pero es una gran pregunta. ¿Qué va a hacer Berlanga, seguimos con el ejemplo, cuando su hermano quede enganchado en alguna grosa y él tenga que o investigarlo
o pueda enterarse de quién lo está investigando y qué además resultado es el tiene la manejo de investigación. información ahí adentro. Por eso. Ahí adentro todos los que están y que están en contacto con las investigaciones son una esponja de información. Bueno, por ejemplo, sensible, ¿no? el artículo cuarto, inciso D, habla del deber de reserva de la investigación, que en ningún caso el investigador, salvo que lo autorice su autoridad, es decir, el fiscal, puede difundir, hacer circular a nadie la información que está bajo su dominio. Claro. Imagínate gente de la política, quien sea, en este caso del socialismo, Todos. o del frente, Claro. la mayoría, administrando información que compromete a Bonfatti, a no sé, o a Lifchit, Sí. o a quien sea. Eso en realidad, después que es tal cual como lo planteás vos, es así, pero después de las escuchas de Puyaro con Baclini y con Arietti, en donde se pasaban información y le decía, no, pero lo iba a detener después de la elección y demás. Ya cuando ese deber no lo cumplen ni los jefes, no se imagina que lo de abajo ya está. Total, eso está todo relajado, digamos, ese tipo de información. Pero bueno, qué sé yo, se le suma y se le agrega a lo que ya es para mí vergonzoso directamente de lo que está pasando con el Ministerio Público de la Acusación. Pero le suma más. Acá no guardan deber de secreto ni los jefes, pero bueno. Bueno, ¿hay respuesta de Baclini? ¿Hubo comunicado? Antes de eso, hoy fue la apertura del año judicial. Sí, señor. 5 de marzo. Sí. Podrían hacerlo antes, chicos. Ya te digo, para ponerle un poco de pila además. Bueno, vos para la también. justicia en general, digamos, 25 de marzo, No te gusta apertura del nada, año. viejo, vos también. Vamos, bueno. Al margen de eso, fue la primera vez, tenemos algunas imágenes Vamos a ver los de lo que videos empezó a redes. ocurrir en el hall de tribunales hoy, si lo podemos compartir mientras lo charlamos. Ellos son los empleados del Palacio de Justicia, cantándole por la ventana, no la acomodo. Le cantaban por la ventana, Sí, ahí no, la acomodo. Entonces son empleados que No a la acomodo. no la acomodo. Hoy charlé con un par de abogados que salían de tribunales y me llamaban para contarme, no lo podían creer en todo esto. Dicen, nunca vimos algo igual en tribunales, vos sos más deambulador de tribunales no que te nosotros. crean, hace 1000 años que no quedaste bueno. Bueno, Me pero- tomo un café enfrente y... La última vez que fuiste fue para la presentación del año pasado de rueda de prensa. ¿verdad? Sí. pero- Y la de este año de- Pero tenés una sensibilidad sobre este tema, ¿no? No No es común, digamos. no es no, no es común los común, no, empleados no es de común. tribunales parapetados ahí planteando. Bueno, ¿cuál es la respuesta desde el Ministerio Público de la Acusación, del fiscal general Jorge Baclini? ¿Qué es lo que explicó? Hoy digamos? hubo una asamblea a las 7 de la mañana en el MPA que tuvieron los representantes del sindicato con los laburantes del MPA, en donde le dijeron, loco, no, digamos, esto no, están las listas de lo que están por entrar, etcétera, etcétera. Y después tuvieron una reunión, representante del sindicato con Baclini. La salida de esa reunión fue una salida, yo digo, para calmar las aguas. No sé qué lectura tenés vos, pero no es que dieron marcha atrás. Suspendieron los efectos de, digamos, ahí está todavía eso, ¿no? Y se planteó que iba a suspender los efectos y que iban a tener negociaciones con los representantes del sindicato. ¿Existe en alguna parte del articulado de los deberes y obligaciones de Baclini No. las negociaciones con Ninguna. los representantes del Ninguna. sindicato La para ver única- a quién meten en el MPA? No, no. En el único articulado de la ley donde el sindicato es mencionado Sí. es el artículo 22 que crea el observatorio parlamentario del organismo de investigaciones que está conformado por senadores y diputados que no funciona, Que no anda. no anda. Ah. En donde pueden eventualmente ser invitados referentes académicos, organizaciones sociales e integrantes del gremio judicial. Pero nunca el gremio judicial poroteando con Claro. la justicia, este sí, este no, este Porque no es lo que quieren los trabajadores del MPA. La gente que está laburando dice, tumben esto y vamos por el concurso. Como gente por concurso. Bueno, pará. De todas formas, volvemos al principio. Hay una ley que lo ampara. Una ley que fue votada por la legislatura que le permite a Baclini nombrar a dedo. No. no, no? ya No. está. ¿No le permite nombrar a quien él corresponda o tiene que haber un concurso específico? Porque según la ley que aprueba la legislatura no La tendría que haber. discrecionalidad Sí. está dada en los agentes elegidos para el traspaso.
Sí. Sí. Bueno, que es esta lista, básicamente. Es gran parte de esta lista. Después tenés la la posibilidad de creación de 50 cargos Sí. por concurso. Ya Son sé. los menos, de 195 en este caso de la lista. ¿Sabes entran- lo que son 50 tipos para elaborar un organismo? Estamos de Una acuerdo, banda, pero por concurso. ya lo creo, ya que lo no creo. se hizo. No lo hizo ni Va. de Olazábal, no lo hizo ni Baclini. No Por- concursaron 50 cargos. Pero vamos a la decidieron lista. decidieron que todo se Sí. conforme con traspasos. Vuelvo a preguntarte esto. La decisión que toma Baclini, más allá de no haber hecho no haber llamado el concurso para cubrir esos 50 cargos, de esta lista, ¿están parados o no? Por la ley que votó la legislatura, más allá del vencimiento del plazo en los nombramientos. Sí, porque puede traspasar del Poder Ejecutivo Bien. A discreción, al digamos. organismo de investigaciones. A discreción, no tiene que llamar No. un concurso para hacer esos Y traspasos. peor, la propuesta es del Poder Ejecutivo. Bueno, el Poder Ejecutivo dio supuestamente explicaciones. Aclaración del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo Provincial brindó aclaraciones respecto al pedido de asignación al Ministerio Público de la acusación. Explicó que se examinará exhaustivamente el personal que ingrese en el organismo de investigaciones. Van a conocer a varios cuando miren, cuando se pongan. Sí, y al final hace como una Una sorpresa, ¿saben yo? segmentación. Del total de las personas que se encuentran para el traspaso, más del 80% ingresarán con la categoría más baja, siendo el restante el personal equiparado a los fines de que no pierdan su nivel jerárquico y su retribución, derecho de los trabajadores que deben respetarse, y así lo enmarca la ley. Y por último dice, del total de las personas para traspaso, más del 30% son personal policial que porta armas de fuego, aproximadamente el 45% son técnicos criminalísticos, más del 10% son personal de análisis digital forense y el resto del personal con diferentes profesiones y capacidades. Pudiesen haberlo aclarado, esto, diferentes profesiones y capacidades, podemos meter cualquier cosa ahí adentro. Pero bueno, más allá de eso, esta es la explicación que da el Ejecutivo Provincial, ¿no? Al respecto. Esa es la principal bronca del gremio, del empleado judicial, del administrativo judicial. Porque un administrativo judicial no quiere ser un pesquisa, un detective. Quiere ser un administrativo dentro del organismo de investigación y quiere tener la posibilidad de concursar el cargo, que no se la dieron. Claro. Bueno, ¿algo más para cerrar este tema? Sí, ¿Cómo seguirá esto? Sí. Se venció el plazo, lo dejaron, no se dieron cuenta, la verdad que fue un error. No, la pregunta es, que me hago en voz alta, el gobernador Sí. que te pide, que me consta que pide el legajo de el muchacho que va a entrar contratado a la esquina encendida y dice, pero este chico es idóneo, ¿dónde estuvo? ¿Qué antecedentes tiene? Me consta que Lifchitz tiene esa idea de ingeniero para todo. ¿Se le escapó la lista al gobernador? ¿Se le escapó? Puyaro armó una lista con Silverstein en ese orden y no le dijeron, Miguel, mirá que viene así la mano, hay que bancar el mostrador, si esto trasciende, y la mandaron. O el gobernador dijo, vamos a darle para adelante. De verdad le pregunto. No me provoques. Es medio capciosa, pero... Es obvio que no se le escapó. ¿Por qué? Es una obviedad que no se le puede haber escapado al gobernador. Sobre todo cuando chequeó la lista y miró quiénes estaban. Hay un montón de gente que debe haber conocido al gobernador, me imagino. O sea, hay personas Conociéndolo, estoy totalmente No seguro que habrá estaba al tenido tanto. tiempo. que no estaba al tanto. Puede Todos- ser no que todos tenga... tenemos tiempo esa es otra para cosa, andar tenés indagando paritaria, cada uno de En la los- casa no le comentaron nada. Bueno. En la casa no le comentaron nada. No sé, eso ya no corre por tu cuenta eso. Pero probablemente sí. No, saber sabía seguramente. Ahora a lo mejor no se tomó el tiempo de mirar una por una como vos decís que él está acostumbrado. Yo creo que cuando llegó la cosa, por lo menos, bueno, se lo podemos preguntar después al gobernador un día que tengamos la posibilidad. Yo creo que estaba al tanto, pero bueno. A ver, de verdad no puede no estar al tanto del gobernador cuando te sacan a 195 de la órbita del Ejecutivo y te lo mandan al otro poder, digamos. Automáticamente tenés que estar al tanto, digamos, por una cuestión lógica. Sí, por otra Se cuestión sabe, además también. estas cosas se saben, muchachos, se saben en los pasillos de tribunales, se saben en los pasillos de la Casa de Gobierno, en los ministerios, se sabe que hay 195 que hacen tú y van a saltar a otro poder. Claro, chicos, Se como sabe. decía Juan, es moneda corriente hace rato. Se esto. sabe, se sabe. No es algo algo nuevo. De todas formas, hay nombres dentro de la lista que todos con vínculos políticos más allá de los cargos en los cuales se estaban desempeñando. Familiares de funcionarios judiciales, familiares o amigo o hermano o hija o hijastra o sobrino
de altos funcionarios de la provincia de Santa Fe, de senadores, de ministros de la Corte Suprema, del propio Baclini, el fiscal general, de fiscales que ya están... Digo, no aparecen apellidos que nadie o que todos desconozcan. Aparecen apellidos todos, dentro de todos, medianamente conocidos. El problema es que enlodaron a todos los que están en la lista, además. Que hay bueno. mucha gente Porque muy debe valiosa. haber un montón de gente muy Seguramente. pro. Yo estuve charlando con algunos fiscales que me contaban, che, Seguramente. mirá, y me mostraban datos, me decían, este policía es un capo, está laburando con nosotros, tal cosa, bla, bla, bla. Pero también me decían, pero está este otro que hizo los cursos, hizo las cosas, Ahora yo rindió. pregunto, No de está verdad, adentro. última pregunta tenemos, para no seguir con el tema de estirarlo. ¿Son necesarias 200 personas para investigar dentro del Ministerio Público? Mirás, sí, siempre y cuando el MPA investigue, avance en la causa, se llegue a condena. Es un MPA ATR, está todo ritmo. 200 No, personas. es mucho, es mucho.